La canción que cantábamos último justamente es acerca del tema que vamos a tratar juntos en esta mañana. ¿Cómo hacemos para este desafío grande que se nos presenta de mantener la mirada, nuestros ojos, todos los días en Dios? ¿No? Es un gran desafío que tenemos. En esta canción el autor manifestaba, ¿no? Le decía a Dios, le pedía a Dios que abra sus ojos para poder ver a Dios. Y qué gran desafío que se nos presenta. Ayer compartíamos también con los varones acerca de esto. Qué importante que es dejar de mirar a los hombres, ¿verdad? Dejar de ver o de esperar por el otro y comenzar a mirar y a esperar en Dios. Es un gran desafío mantener la mirada, poner los ojos en Jesús y también esto de rogar y pedir a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver lo que no estamos viendo, ¿verdad? Y para eso, para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos, ¿verdad? Para poder ver eso, necesariamente tenemos que sacar nuestra atención, nuestros ojos, nuestra mirada de los hombres, ¿verdad? Y es la tendencia que tenemos siempre de mirar al que está al lado, de ver los errores, las fallas y todo lo malo y después tener la excusa, ¿no? De que por ese motivo no buscamos a Dios. Tenemos los ojos siempre puestos en los hombres, parece. Aún aquellos que les hemos hablado y les hemos compartido el Evangelio, les hemos hablado de Dios, parece que la primera mirada es puesta en nosotros a ver si nosotros tenemos algo de Dios y después si encuentran algo, quizás pueden intentar ellos buscar a Dios. Y ese es un error grande, ¿no? Hay fallas, hay errores, hay pecado, nuestros ojos directamente puestos en el Señor. Y gran parte de la historia en la Biblia, la leemos en la Biblia, gran parte de la historia del pueblo es siempre esto, ¿no? Los ojos puestos en los hombres. Uno mirando al otro, a ver qué hace uno, a ver qué hace el otro, y así. Poca gente realmente mirando a Dios. Poca gente aconsejando y enseñando a poner la mirada en el cielo. Vamos a leer en primer lugar Hechos capítulo 3, versículo 12. Qué desalentador, estaba pensando también, qué desalentador que es cuando justamente ponemos nuestra mirada en el hombre, ¿no? ¿Por qué es desalentador? Porque a veces aquellos que pensábamos que podíamos quizás tomar ejemplo, hombres o mujeres, de repente se nos cae al piso esa imagen que teníamos y se viene todo abajo. Es desalentador, pero cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, cuando ponemos nuestros ojos en Dios, no vamos a encontrar algo que nos desanime, ¿verdad? Algo que podamos decir falló, se equivocó o pecó. El Señor Jesucristo fue perfecto y es perfecto. Dios es perfecto. Y no falló ni va a fallar. Y todos sus planes los cumplió y los va a cumplir hasta el final. Hechos capítulo 3, versículo 12. Después de haber curado Pedro y Juan, ¿se acuerdan en el capítulo 3, los primeros versículos? Que había un hombre que estaba cojo y que Pedro le dice: ya no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que todo el pueblo vio esto que había acontecido, en el versículo 9, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, ¿verdad? Y reconocieron que era el mismo, ese hombre que estaba una vez inválido, era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración
por lo que había sucedido. Y entonces la gente, dice el versículo 11, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y está pensando en esto, ¿no? Nuevamente vemos a un grupo de personas que, viendo el milagro de Dios, ¿verdad?, la sanidad de ese hombre que estaba paralítico, viendo la mano de Dios, ¿no?, y la manifestación de Pedro cuando dijo: no tengo nada para darte, será bien claro, no tengo nada para darte, no tengo nada que pueda beneficiarte, pero te voy a dar algo que a mí me lo dieron también, lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero dice que el versículo 11, que todo el pueblo, al ver esto, corrió donde ellos estaban, con un propósito, ¿verdad? Vieron a Pedro, vieron a Juan. Vamos a enlazar esto que estamos hablando con lo que mencionamos al principio, ¿no? De los ojos puestos en los hombres, de que siempre tenemos la tendencia a mirar a los hombres y no a Dios. Y el pueblo, cuando sucedió este milagro, dice que fueron corriendo al pórtico llamado Salomón, donde estaban Pedro y Juan. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, versículo 12, ¿por qué os maravilláis de esto? Y Pedro dice: ¿o por qué? ¿Cómo dice la versión? ¿O por qué nos miráis? ¿No? ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué ponen su mirada en nosotros? Quizás podemos decir: ¿por qué ponen su esperanza en nosotros? ¿Por qué su atención está en nosotros? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Y aclara el versículo 13, aclara Pedro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado, ni siquiera ha glorificado a sus siervos Pedro y a Juan, sino ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Sigue más adelante. Y Pedro lo que está tratando de hacer es quitar la atención, ¿verdad?, o lo que estaba a punto de suceder, la adoración o la admiración de la gente del pueblo hacia su persona, hacia la persona de Pedro y de Juan, y ponerla hacia el lugar correcto, hacia la persona de Jesucristo, hacia Dios. Hacia Dios. Ayer compartíamos esto. Qué importante que es a la hora de buscar a Dios que nuestra atención sea en Él, que le busquemos a Él, que le pidamos a Él, que nuestra mirada sea en Dios y no en los hombres, y no en los hombres. Y es esta tendencia diaria, ¿verdad?, que hay una lucha en nuestro corazón. Es también la artimaña de Satanás para desviar la atención, ¿verdad?, nuestra atención de Dios, de ese Dios perfecto y santo, para poner nuestra atención en los hombres, pecadores e imperfectos como somos, ¿verdad? Y de esa forma menospreciar a Dios, menospreciar la obra de Dios y a la persona de Dios. 1 Samuel capítulo 14. Encontramos a un joven que decidió romper la forma. 1 Samuel capítulo 14. Decidió desviar la atención de sus miradas, de sus ojos, de la gente que tenía al lado, que realmente no eran el mejor ejemplo, para poner su mirada en Dios y actuar en base a esa mirada puesta en Dios. Y aconteció que un día
Jonatán, ¿se acuerdan? El hijo de Saúl, rey de Israel, le dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. El pueblo de Israel, a cargo del rey Saúl, dice que estaban escondidos, ¿no? Los filisteos les habían prohibido tener armas de guerra, y cada vez que alguien quería afilar su azada, su hoz o su herramienta de trabajo, tenía que ir al pueblo de los filisteos para afilarla. Tenían prohibido. Solamente dice que Saúl y Jonatán tenían espadas, el resto del pueblo no. Pero el pueblo estaba acobardado, y dice que estaban escondidos. El capítulo 13, versículo 6, dice que el pueblo, los hombres de Israel, viendo que estaban en apuro, en aprieto, se escondieron en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Si Jonatán tenía que ver esto, y tenía que por ahí tomar ejemplo de los que estaban al lado, ¿verdad?, de los valientes de Saúl, él mismo tenía que haberse escondido, ¿verdad? Si su mirada hubiese sido solamente en esto, en esta situación, se tenía que haber escondido como el resto del pueblo. Pero Jonatán decidió romper ese modelo, ese molde, y hacer lo que nadie hizo, ¿no? En el capítulo 14, Jonatán le dijo a su escudero, al que le llevaba la armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Bueno, si vamos a sacar en cuentas y números de lo que eran los filisteos, la cantidad de soldados que tenía, armados todos, cada uno de ellos, preparados para la guerra, y si lo comparamos con Jonatán y con su escudero, su acompañante, cualquiera podría pensar que era una guerra perdida, era como suicidarse, ¿no? Algo así. Sin embargo, para Jonatán no era así. Yo no sé qué pasaba por la mente de Jonatán, tampoco lo dice, pero estoy seguro que Jonatán decidió quitar su mirada, su vista, de esa situación lamentable, vergonzosa, ¿no?, del pueblo de Israel, que había sido un pueblo conocido por muchas naciones, por lo que Dios había hecho, ¿verdad? Jonatán decidió romper con eso, decidió confiar en Dios, poner sus ojos en Dios y hacer lo que otros no hacían. No había garantía de nada, ¿verdad? No había una garantía de algo que Dios le había dicho: bueno, si vos haces esto, te va a salir bien. Pero él decidió hacerlo. Y dice, le dijo a su escudero: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. ¿Qué podía opinar su padre? ¿Qué podía decirle? ¿Animarlo? ¿Alentarlo a que lo haga? Seguramente que no. Seguramente que no. Él y el pueblo seguramente hubiesen dicho: no, pero mejor quedarte acá, mirá cómo estamos en aprieto, no intentes, más vale ahorrarte el tiempo, podés terminar herido. Seguramente eso. Pero él decidió no contar nada. Seguramente porque sabía la respuesta. Porque sabía cuál sería el consejo después. Y decidió por su cuenta, animando a su, en ese momento, compañero de armas, o la única arma que tenía, a su compañero, a su sirviente, animarlo a ir juntos a pelear. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que estaba en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Bosés y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte, frente a Micmas,
y el otro al sur frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros. Tenemos más esperanza. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Quizá el Señor, dice, orará por nosotros. Porque el Señor, versículo 6, no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y los que actúan también por fe, y los que ponen sus ojos, ¿verdad?, en las cosas de arriba, en Dios, ellos están convencidos de que no se trata de una guerra humana, una guerra entre hombres. Se trata de algo que tiene que ver con Dios. Se trata de confiar en Dios. Porque para el Señor, dijo Jonatán, porque Dios, el Señor, no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Pero para esto necesitamos tener una visión clara. Una visión solamente puesta en Dios. Una visión en las cosas de Dios. Ninguno se va a arriesgar si no tiene sus ojos puestos en el cielo. Porque lo único que vemos cuando miramos hacia abajo es que está todo mal. Son los errores, son las fallas, el pecado, es lo mal que estamos, es lo mal que está el otro. No hay esperanza si nos miramos entre nosotros. Jonatán puso sus ojos en el Señor y él dijo: el Señor no tiene problema si vamos 600 o si somos 2. Y podemos agregar si tenemos armas o si no tenemos, ¿verdad? A veces llegamos a decir, bueno, el Señor no tiene problema en salvar si somos 600 o somos 2, pero que nos dé armas. Y no hay problema. Si el Señor no tiene problemas para salvar con 600 o con 2, tampoco va a tener problemas si hay armas o no hay armas, ¿verdad? Porque es Dios el que pelea por nosotros. Y Jonatán decía, seguramente que Dios, si no tiene problema con esto, el Señor va a pelear por nosotros. Y la victoria va a ser nuestra, del Señor. Y la victoria no va a ser nuestra tampoco, va a ser del Señor. Ni siquiera eso va a ser nuestro, va a ser de Dios, porque Él va a pelear por nosotros. Y su escudero, que quizás no tenía experiencia en la guerra, porque el escudero es el que lleva solamente la armadura, y quizás no tenía mucha preparación, quizás no era uno de esos hombres valientes. El escudero, que era el que le llevaba la armadura, el que estaba con él, el que le acompañaba, le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón. Y esto da confianza, ¿no? Cuando alguien mira a Dios, cuando alguien actúa, y actúa porque está poniendo sus ojos en el cielo, da confianza para seguirlo. ¿Se han dado cuenta? Da confianza para seguirlo. El escudero estaba confiado, porque él sabía, Jonatán puso sus ojos en el Señor, y donde sea me voy con él. Haz, dice, todo lo que tengas en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Qué bueno cuando pasa esto, ¿no? Qué bueno cuando pasa esto, no solamente en la iglesia, entre el cuerpo de Cristo, sino cuando pasa hacia afuera. Cuando la gente puede ver que este pueblo tiene sus ojos puestos en Dios. Y la gente se va a animar entonces a confiar en Dios, cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él. Jonatán le dijo: vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, versículo 9, vamos a usar esta estrategia. Si nos dicen los filisteos, esperen hasta que lleguemos a vosotros, entonces nosotros nos vamos a quedar en nuestro lugar y ¿qué dice? Y no subiremos a ellos. Pero si dicen subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron, los filisteos: mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Ya hay un mensaje que tranquilamente podía desanimar a cualquiera, ¿no?
Los filisteos ya sabían que los israelitas estaban escondidos porque les tenían miedo. Este mismo mensaje fue lo que ellos proclamaron a Jonatán y a su escudero. Por las dudas, ¿no? Ahí va un mensaje para desanimar. Miren, dijeron los filisteos, ahí vienen esos dos, salieron de la cueva. Estos dos salieron de las cuevas donde estaban escondidos. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, vengan para acá, en un tono de burla, ¿no? Los saludaron y dijeron, ¿y estos dos qué están haciendo? Vengan para acá, subid a nosotros y les vamos a decir algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Sube tras mí. Solamente con los ojos puestos en Dios, alguien puede animarse a hacer semejante, ¿verdad? Dar semejantes pasos. Era una locura, era algo que para cualquier hombre, cualquier estratega, ¿verdad? En la guerra, podría pensar, estos van directo al suicidio, ¿no? Quieren morir, realmente quieren morir. Sin embargo, para aquellos que confiamos en Dios, para los que tenemos nuestros ojos puestos en Él, podemos decir esto y mucho más. Si hay 600 filisteos, o 1000, o 5000, porque sabemos que esta guerra no depende de nosotros, sino que, como dijo Jonatán, para el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Pero para esto necesitamos, como cantamos la última canción, para esto necesitamos que Dios abra nuestros ojos, ¿verdad? Necesitamos ver bien qué es lo que tenemos delante. A veces caminamos a ciegas, tanteando, tratando de escuchar, para no tropezar qué es lo que tenemos delante nuestro. El Señor quiere abrir nuestros ojos para que veamos. Dice que la victoria fue grande. La victoria fue grande con esos dos jóvenes, con Jonatán y su escudero. Entonces dice el versículo 13 que Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, iba detrás de él su escudero, y caían los filisteos delante de Jonatán, y los que caían y estaban heridos, dice que su escudero los remataba. Y ahí así lucharon. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fueron unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron, y la tierra, impresionante, ¿no? Porque dos hombres provocaron esto, ¿no? Dice que la tierra tembló. Dice que fue un gran temblor. Un gran temblor. Estamos convencidos de que el temblor no lo produjo ni Jonatán ni su escudero. Era Dios. Era el ejército de Dios que peleaba con Jonatán y su escudero. Era Dios. No había otra. Una gran victoria. Pero no podemos avanzar, decíamos al principio, y seguimos insistiendo en esto. No podemos avanzar si lo primero que vemos, lo primero que ven nuestros ojos, nos inutiliza. Quedamos inútiles. A los espías, ¿se acuerdan? Que fueron a reconocer la tierra de Canaán, fueron inutilizados por lo que vieron sus ojos. A Pedro, que intentó caminar sobre el agua, lo inutilizó también lo que vieron sus ojos. La tormenta, el viento, la oscuridad, los truenos. No podemos avanzar si lo primero que vemos es lo que ven nuestros ojos físicos. Que podemos abrir nuestros ojos
a Dios, a lo que Dios tiene preparado. Segunda de Reyes, capítulo 5, otra historia que me gusta mucho, donde también hay un hombre y un sirviente. Segunda de Reyes, capítulo 5. Pensaba en la canción de Marcos Vidal, ¿no? Cuando canta, no es por vista, es por fe, ¿verdad? No es un sentir. Y Naamán, capítulo 5, versículo 1, Segunda de Reyes, Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Ahí entonces este capitán del ejército de Aram se presenta, ¿verdad? Al profeta Eliseo. Al oír Eliseo, versículo 8, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo, ¿verdad?, le aconseja a este hombre que vaya y se bañe, se sumerja en el río. Naamán le dice en el versículo 12: ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido, se fue enojado. Lo que le pedía Eliseo era tan simple y tan sencillo que este Naamán decía: no puede ser tan fácil, no puede ser tan sencillo. Más adelante Eliseo se encuentra en el capítulo 6, versículo 8. Estaban en guerra el rey de Aram con Israel, y consultó el rey de Israel con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: estaban hablando el rey de Aram, ¿verdad?, hablando en secreto de los planes que tenía. Y entonces el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel, advirtiendo, avisándole, diciéndole: guárdate, versículo 9, de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces, fue varias veces que sucedió lo mismo. Fue avisado por el profeta Eliseo, el rey de Israel, y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Fíjense, detrás de todo ese acontecimiento, de todo eso que estaba sucediendo, el rey de Israel es avisado de lo que el rey de Aram estaba planeando contra Israel. Dios estaba obrando, Dios estaba actuando, ¿sí?, de una forma que la gente no podía ver. Todo eso que estaba planificando Dios, todo lo que Dios estaba haciendo, los hombres no podían verlo. El profeta Eliseo era informado por Dios de lo que él estaba haciendo y de lo que el rey de Aram estaba planificando. Y enviaré a prenderlo. Y le avisaron al rey: de aquí está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros, un gran ejército,
y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios, el sirviente, ¿no?, de Eliseo, el ayudante de Eliseo, del profeta, se levantó temprano, lo único que pudo ver ese sirviente, lo único que vio, lo único que veía en sus ojos, era al ejército de Aram, al enemigo, preparado para atacar. Veía al ejército cercando la ciudad. No podía ver en ese momento otra cosa. No veía otra cosa. Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios había planeado algo. Entonces, cuando el que servía al hombre de Dios, versículo 15, cuando el que servía a Eliseo se levantó temprano y salió de aquí un ejército con caballos que rodeaba la ciudad. Y el criado le dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? No hay esperanza. No tenemos salida, estamos acorralados. Y eso es lo que vemos siempre que nuestros ojos están puestos no en Dios. Lo que vemos es siempre esto, ¿no? Estamos acorralados, que estamos en problemas, que no hay esperanza, que no hay solución. Esto es lo que veía el criado. ¿Qué vamos a hacer? Y surgen un montón de preguntas también en nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos nuestros ojos puestos en Dios. Eliseo le responde a su criado: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces, versículo 17, Eliseo oró y le dijo a Dios: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vean. Cantábamos la canción, el ruego de Eliseo por su criado. No lo dejó solamente con el mensaje: no, mira, no te preocupes, está todo bien. Eliseo rogó a Dios y le pidió a Dios: Señor, que este que está conmigo, él también lo pueda ver. Que él también pueda ver qué es lo que está más allá de lo que ven sus ojos. Que él pueda también darse cuenta, como me estoy dando cuenta yo, de que está con nosotros. Señor, te ruego que abras sus ojos para que él vea también. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora podía ver también el criado que, aparte de haber un ejército de hombres, estaba el ejército de Dios que los cuidaba, que los protegía, que los cercaba, ¿verdad? Miró aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él, Dios, los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, ¿verdad?, a los de Aram: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria, ¿no?, en medio de Israel. Se encontraron los enemigos. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre también los ojos de estos ahora. Ellos estaban cegados físicamente, ¿no? Abre ahora sus ojos de estos enemigos nuestros, para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y se encontraron que estaban en medio de Samaria, en Israel. Cuando el rey de Israel los vio, el rey consultó a Eliseo: ¿qué hacemos con estos ahora? ¿Los matamos? Y Eliseo respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman, beban y se vuelvan a su Señor. Es la pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿no? La confusión, como el criado: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque no vemos, no logramos ver. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está a favor nuestro? A veces pensamos que estamos solos.
Es nuestro ruego, es mi ruego, y que oremos cada uno de nosotros para que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver. Y sobre todas las cosas, que podamos verlo a Él, que podamos ver a Dios. Muchos hombres se promueven a sí mismos, ¿verdad? Muchas personas se promueven iglesias, se promueven denominaciones. Que comencemos a, no sé si es la palabra promover, que comencemos a presentar a Dios, que comencemos a llevar a la gente para que pueda ver a Dios, como lo hizo Eliseo con su criado, ¿verdad? Señor, que este criado mío pueda ver mi fe, que pueda ver cómo estoy haciendo yo el trabajo, qué bien que lo hago. ¿Era ese su deseo? No, Señor, que Él pueda verte, que Él pueda verte, que sea también este nuestro ruego, ¿verdad? Para que la gente pueda ver a Dios, no a nosotros, a Dios. Como Pedro, después de haber sido usado por Dios, para ayudar a ese paralítico a levantarse. Busquen a Dios. ¿Por qué nos miran a nosotros? Miren a Dios. Busquen a Dios. Él es el que hizo esto. A favor de su Hijo Jesucristo. A su favor. Para que el mundo, dice un versículo, para que el mundo te conozca. Que seamos uno, ¿verdad? Dice, para que se den cuenta qué buenos que somos. ¿Cierto? Para que se den cuenta qué bien que estamos. Qué buena iglesia que somos. No. Que seamos uno para que el mundo te conozca. Que te conozcan a vos, no a nosotros. Sí, nos van a conocer. Saludamos. Compartimos. Pero para que el mundo, ese es el fin. Que el mundo lo conozca a Él, no a nosotros. Podemos hacer buenas actividades, muy ricas, pero el fin es que el mundo lo conozca a Él, no a nosotros, no la buena actividad que hacemos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Siempre, Señor, presentaste a Jesucristo como a quien debemos mirar. Y nosotros, Señor, hemos caído en la trampa de mirarnos entre nosotros, de querer conformarnos. A veces, muchas veces, la mayoría, estamos desconformes quizás con el otro. Pero gracias, Señor, porque el ejemplo que nos diste, el ejemplo a seguir y a mirar, fue el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, perfecto, santo, sin mancha, sin pecado. Señor, que no nos falló, no nos falla y no nos va a fallar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por estos siervos también que nos dan el ejemplo a nosotros de poder presentar a Jesucristo, de poder llevar a la gente a que te miren a ti, Señor. Caso de Pedro, Señor, de poder presentar a Jesucristo, de poder llevar a la gente a tu presencia, a tus pies, como cantamos. Señor, que abras primero nuestros ojos para darnos cuenta de esto, que la gente necesita conocerte a ti, no a nosotros, no a nuestros pecados, imperfecciones, nuestras fallas. Que la gente te pueda conocer a ti, Señor. Que los hombres te busquen a ti, como lo hizo también Eliseo, rogándote, Señor, que abras los ojos de su sirviente, para que pueda también ver tu mano, Señor, poderosa. Gracias por los ejemplos que tenemos. Gracias por las personas, Señor, que tenemos, que deciden poner sus ojos en ti y nos animan a nosotros, Señor, a mirarte, a mirar hacia arriba. Te alabamos, Señor, te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén.